Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, poderme reunir con ustedes. No saben cuánto extrañamos estar allá en las reuniones. Y bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad de estar conectados con la iglesia a través de las reuniones virtuales y eso ha sido de gran bendición y ánimo para nuestras vidas. Desde el tiempo en que estábamos todos encerrados y no podíamos salir de la casa, que no podíamos salir ni a 100 metros de acá, no se imaginan la bendición que ha sido poder estar reunido con ustedes cada domingo a través del Zoom. Y bueno, mi esposa y los niños les mandan saludos. No se pudieron levantar esta mañana. Yo creo que los vecinos ya están pensando qué vecinos tan raros que siempre desde la madrugada están por ahí haciendo ruido. Los que más me han hecho madrugar son los hermanos de Bethsaida, que por ahí he estado predicando a las 3 de la mañana con ellos. Pero bueno, gracias al Señor, es un tiempo de mucho ánimo, de mucha bendición también para nosotros poder compartir la escritura y bueno, ser de ánimo también para la iglesia. Entonces un abrazo especial para todos ustedes. Pero pues también un abrazo especial. Yo sé que la Biblia dice que no hay que hacer acepción de personas, pero le mando un especial saludo a mi papá y a mi mamá que por ahí creo que los vi conectaditos hace un momento. Entonces la gloria también sea para el Señor por eso. Muy bien, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema que tal vez sea el favorito de muchos, por lo menos es uno de mis favoritos y es el tema del evangelismo. Y bueno, le damos gracias a Dios porque Él ha decidido usar a la iglesia, usar a los hermanos, usar a seres imperfectos como nosotros para expandir su reino. Y es precisamente de eso de lo que vamos a estar charlando el día de hoy. Entonces, quisiera invitarles para que podamos aprovechar el tiempo. eh, a que vayamos a Lucas capítulo número 13. Por favor, acérquense en sus Biblias a Lucas capítulo número 13. Y regálenme un segundo, yo trato de acomodar mis pantallas acá para... Ok. Lucas capítulo número 13 y por favor vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Un pasaje muy conocido. Lucas capítulo número 13, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Y bueno, que sea el Señor guiando nuestro tiempo de reunión. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche allí en Colombia y mañana aquí en Israel. Damos gracias por todo lo que haces, Señor, pero en especial, Señor, por lo que harás en nuestras vidas a través de la Escritura, pero también a través de la guía de tu Santo Espíritu, Señor, conforme a todas las cosas que deseas que tomemos acción, Señor. Todas aquellas decisiones que nos guíes a tomar, Señor, a través de la Escritura, Señor,
eh, son bendición, Señor, para nuestra vida, pero también se convierten en bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Así que queremos poner este tiempo en tus manos. Te rogamos, Señor, que nos guíes, nos animes, que nos des todo aquello que necesita nuestra alma, Señor, en esta noche para que seamos edificados, fortalecidos en nuestra fe, Señor, y que continuemos, Padre Celestial, en nuestro caminar contigo y en aquel llamado, Señor, el cual has hecho a la iglesia para hacer discípulos en todas partes del mundo. Así que ponemos, Señor, este tiempo en tus manos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, este es un pasaje un tanto fuerte en algunas de las palabras que usa, pero primeramente quisiera comenzar con una pequeña ilustración. ¿Saben? Una de las condiciones para que el evangelismo se dé es básicamente que la gente escuche. Y si hay algo que la gente eh, no le gusta escuchar, precisamente es el evangelio. Eh, por muchas y diferentes razones, por muchas y diferentes influencias que hay en el contexto de cada persona, pero necesariamente y definitivamente lo más importante que debe ocurrir en el evangelismo es básicamente que se escuche el evangelio. Hace poco estaba leyendo un artículo acerca de un violinista, podríamos decir famoso, no sé cuán conocido para todos nosotros, pero eh, era un virtuoso del violín. Murió por allá por los años 40. Su nombre era Fritz. Se me olvidó ahora su apellido, pero bueno, no interesa. La historia que leí acerca de él ilustra muy bien todo lo que tiene que ver con el evangelio. Este era un hombre que era un virtuoso del violín, y, pero todo lo que ganaba, pues básicamente lo donaba de manera muy generosa. Era una persona muy dadivosa. Y en una ocasión encontró un violín que para él era como la perfección de los instrumentos que había conocido. Ustedes saben que los instrumentos musicales tienen diferentes calidades y según los materiales con los que estén hechos, pueden producir un sonido de mucho mejor, de mucho mayor calidad, ¿no? Por la ingeniería, por la manera como ha sido diseñado, etcétera. Y entonces este hombre encontró lo que él podría llamar el violín perfecto para el arte que él producía. Pero al preguntar por el precio, pues sorpresa, no tenía suficiente dinero para poderlo comprar. Así que por un tiempo estuvo haciendo tocatas, conciertos en diferentes lugares para poder juntar el dinero y poderlo comprar. Cuando finalmente encontró o tuvo el dinero completo, fue nuevamente a la tienda de instrumentos en donde estaba el violín. Y para su sorpresa, el dueño le dijo que ya alguien lo había comprado, que un coleccionista de instrumentos lo había comprado. Así que averiguó la dirección, fue donde el hombre que había comprado el violín. Y la persona le dijo, no, yo no lo voy a vender, soy coleccionista y pues este instrumento se va a quedar conmigo. Es un instrumento maravilloso, así que lo voy a guardar. Con qué gran tristeza, el hombre dio la espalda y comenzó a caminar para irse y de repente tuvo una idea. Se regresó y le dijo al dueño, al nuevo dueño del violín, ¿me permitiría tocarlo una vez antes de que usted lo confine al silencio? Y el hombre accedió, así que entraron a la sala. Este violinista tomó el instrumento y comenzó a tocar y wow, el nuevo dueño del violín estaba supremamente sorprendido con aquello que estaba escuchando. Así que cuando el instrumentista terminó de tocar, le dijo, sabe que yo no tengo el derecho de guardarme este instrumento. El mundo realmente necesita escucharlo y debe estar en sus manos. Y creo que saben a lo que me refiero. Una vez más, una de las condiciones para que el evangelio sea evangelio es que la gente lo escuche. Amén. No por nada dice la palabra de Dios, es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente tiene que escuchar el evangelio. Y yo sé que muchos de mis hermanos han sido muy activos en compartir el evangelio con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en especial con la familia. Y sé que es una labor
compleja, sé que es una labor que demanda muchas cosas, es que es una labor que muchas veces eh, al no ver nosotros cosas inmediatas o frutos inmediatos, es una labor que tiende incluso a veces a desanimar, pero sin embargo, no hay nada más precioso que la gente pueda escuchar que la virtuosidad del Evangelio. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y quién será el mejor evangelista que haya existido? Y mucha gente pensará tal vez en Pablo o en Felipe el Evangelista. Algunos pensarán en personas un poco más de nuestra época. De repente hay personas a quienes seguimos por sus modelos evangelísticos o por sus métodos, etcétera, pero definitivamente el mejor evangelista que existió era el mismo Señor Jesucristo compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y cuando nosotros comparamos nuestra manera de compartir el evangelio con la manera como Él lo hacía, vemos grandes diferencias, y creo que el texto que estamos viendo hoy y algunas de los elementos que vamos a ver muestran la manera tan diversa y la manera también tan directa y muchas veces un poco chocante en que el Señor hablaba acerca de las nuevas del reino, de las buenas nuevas de salvación. Así que en el texto en el que estamos hoy, en Lucas capítulo número 13, vemos que el Señor, en el versículo 22, vayan ahí nuevamente, vemos que el Señor tiene un objetivo y es llegar a Jerusalén, ¿verdad? El versículo 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ahora, ¿por qué quería llegar a Jerusalén? Bueno, en algunos pocos capítulos dentro de Lucas, vamos a ver que cuando el Señor llega a Jerusalén, básicamente va a ser la última semana en que el Señor hizo su ministerio antes de ir a la cruz. Así que iba totalmente enfocado en llegar a Jerusalén, ¿no? Porque él sabía, él va a llegar a Jerusalén y va a convertirse en el sacrificio perfecto, o más bien va a llevar a cabo ese último sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Pero todas las cosas que el Señor hacía, absolutamente todas, estaban totalmente planeadas, ¿no? Y mientras que el Señor iba para Jerusalén, no estaba pensando, ay, pero yo qué hago mientras que llego allá. No, él tenía todo un plan, todo un itinerario, y vamos a verlo en unos instantes, antes de llegar a Jerusalén. Y el único enfoque era predicar el reino. Así que aquí nos dice en este versículo, en el versículo 22, que él pasaba por ciudades, aldeas y tenía una actividad, dice enseñando, ¿verdad? Así que cada una de las aldeas por las cuales él iba pasando antes de llegar a Jerusalén, en ese lugar se detenía, o en esa ciudad, o en esa plaza, o en la sinagoga del lugar por el que estaba pasando, y una cosa hacía, era enseñar, y lo que hacía era básicamente predicar el evangelio. Entonces, como les digo, ninguna de las cosas que él hizo o hacía era algo al azar, todo era absolutamente planeado. De por sí la palabra nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 22 y 24, cuando Pedro está predicando, dice allí, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, es el plan eterno, como dice acá, por anticipado, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Este plan eterno incluía incluso esos lugares pequeños y esos grupos de personas tal vez aislados a los cuales el Señor estuvo visitando en ese último tiempo antes de llegar a Jerusalén y antes de ser crucificado. Cada detalle, cada cosa que el Señor hacía tenía un enfoque. Y creo yo que ese ejemplo lo podemos seguir también nosotros en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como evangelistas, ¿verdad? Es que cada cosa que hagamos tenga como objetivo de una u otra manera predicar el evangelio, ilustrar el evangelio. Debemos estar muy enfocados y debemos tener nuestros ojos bien abiertos para compartir
la palabra de Dios. Y saben, a veces el Señor nos sorprende con la manera como, como nos da oportunidades para el evangelismo. Una ocasión salí con uno de mis hermanos acá, que es con quien compaginamos, digamos, más en esta labor de salir juntos en equipo para compartir. Y estábamos visitando una zona cerca del río Jordán en donde hay mucha gente que va allí a acampar, pero de por sí que hay una población que pasa mucho tiempo allí, es una población de personas que podríamos, él los llama hippies, yo no los creo hippies, pero son personas que viven básicamente en tiendas o entre pedazos de tela, básicamente. Algunos son, por decirlo así, personas sin casa, podríamos llamarlos indigentes, tal vez, no sé si esa sea la palabra correcta, pero básicamente viven allí, no tienen un trabajo, no tienen una vida, solamente quieren estar allí. Y recuerdo que mientras íbamos caminando, íbamos a visitar específicamente a una persona que ya habíamos conocido antes, y de repente se aparece un joven en el camino y nos dice, estábamos a 44 grados de temperatura, y nos dice, hey, ¿tienen cigarrillos? Y yo le dije, no tenemos cigarrillos, no consumimos tabaco. Pero a esta frase o a esta petición que hizo el muchacho, mi amigo le dijo lo siguiente: sabe que no tengo cigarrillos, pero tengo algo mejor. Y entonces el hombre abre los ojos, qué sé yo, estaría pensando que le íbamos a ofrecer droga o alguna de las cosas que ellos consumen allí. Y entonces el hermano con el que yo iba le dijo, tengo esto, y sacó un Nuevo Testamento muy pequeñito en hebreo y se lo entregó al muchacho. Y el hombre se queda sorprendido y dice, ¿y esto qué es? Entonces le decíamos, ahí están consignadas las palabras de Jesús y eso es mucho mejor que cualquier otra cosa que puedas consumir. Y bueno, ahí tuvimos una conversación evangelística, pero fíjense, lo que mi hermano me enseñó es siempre hay que estar muy enfocado, hay que usar cualquier oportunidad para hablar de la palabra de Dios, para hablar del evangelio. Y eso es precisamente lo que Jesús hacía. Nada de lo que él hizo mientras que pasaba por esas ciudades y aldeas era al azar. Todo estaba absolutamente y fríamente calculado, como dirían. Así que por eso a cada lugar al que el Señor iba, antes de llegar a Jerusalén, iba enseñando. Ahora, como él estaba encaminándose hacia Jerusalén para cumplir con el pago necesario para la salvación del mundo, para la salvación de los hombres, así como dice la escritura, porque la paga del pecado es muerte y él precisamente pues iba a Jerusalén para morir. Ah, entonces, ¿en qué se enfocaba la enseñanza del Señor? Y si nosotros, voy a dejarles esto de tarea, miren los capítulos que están justo alrededor de Lucas 13 y van a ver que el 90% de las enseñanzas que están consignadas allí, que básicamente son muchas parábolas y muchas historias y muchos segmentos, estaban enfocados totalmente en la predicación del Evangelio. Noten ustedes que voy a leer algunos de los títulos que están alrededor de Lucas 13 y mientras que los leo, pensemos por un momento en el enfoque de cada una de estas historias o parábolas. Entonces, por ejemplo, allí justo cerca de Lucas 13 tenemos la parábola de la semilla de mostaza, tenemos la parábola de la levadura, tenemos la historia de los convidados a las bodas, tenemos la parábola de la gran cena, también el Señor habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. También se encuentra allí la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola del mayordomo infiel, la historia del rico y Lázaro, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas historias que probablemente usted está pensando y está recordando cada una de ellas, más o menos cuál era la narración general, cada una de esas historias tenía un enfoque. Y fíjense que cada una de ellas, algunas son muy similares, pero cada una de ellas está, el Señor la usa desde una perspectiva muy diferente y todas ellas son para ilustrar lo que significa seguir al Señor, lo que es el reino de Dios, cuál es el deseo que Dios tiene acerca de los hombres, cómo las personas pueden llegar o regresar al Padre
Y entonces tengo algunas frases que extracté de algunos de esos textos. Por ejemplo, varias veces aparece la frase, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Otra dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y luego ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y después de eso, y ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y una frase más en otra de las parábolas es, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, miren, viendo todas estas historias alrededor de Lucas 13, sabemos o entendemos cuál era el enfoque del Señor, ¿no? Viendo todas estas historias, sabemos que cada una de ellas está totalmente llena del Evangelio. Pero cuando nosotros comparamos nuestra manera de compartir el Evangelio con la manera de compartir el Evangelio del Señor, vemos cosas bastante distintas. Si nosotros notamos muchas veces casi que contamos de la misma manera aquello que necesitan las personas para ser salvas. Pero si nosotros vemos la manera, el método del Señor, Jesús usaba muchas y diferentes perspectivas. Obviamente el Evangelio solamente es uno. Y por eso Pablo, allá en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, define el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? Dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue el sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el resumen de Pablo acerca del Evangelio. Pero en esas pocas frases hay muchas cosas totalmente incluidas allí. Por ejemplo, cuando Pablo dice, el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando él dice conforme a las Escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces muchas veces tendremos que pasar por diferentes etapas con diferentes personas, comenzando desde lo más básico como, por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿No? Porque hay mucha gente con quienes hablamos hoy en día que ni siquiera creen en Dios o no tienen siquiera una idea clara de la persona o el carácter de Dios, ¿no? O algunos incluso tienen ideas totalmente torcidas acerca de lo que es Dios. O incluso tienen un corazón totalmente anti Dios por esas mismas ideas torcidas o tergiversadas acerca de la persona de Dios, ¿no? Entonces, con ellos seguimos, digámoslo así, que un proceso distinto. Tenemos que sembrar semillas de verdad comenzando desde la persona de Dios y por qué nos debemos a Él y cosas por el estilo. Y entonces podemos aprender del Señor en todas estas formas en que Él enseña y predica el Evangelio de manera que podemos acercarnos a la gente con la historia de salvación. Pero sin lugar a dudas, lo que nosotros vemos en todas estas historias es esa carga que hay en el corazón del Señor por la salvación de las almas. Era una carga, era un peso muy grande y entonces Él usaba de toda herramienta posible o disponible para llevar este mensaje a los perdidos y por eso cuando vemos todas estas parábolas y todas estas historias, notamos la manera tan variada como el Señor predicaba el Evangelio. Y esa carga es tan clara, si van un poquito más abajo en Lucas capítulo 13, en el versículo número 34, ahí nosotros vemos nuevamente el corazón que el Señor tiene para aquellos que están perdidos. Miren el versículo 34 que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces aquí este lamento del Señor, en especial por la ciudad de Jerusalén, nos muestra el corazón del Señor, ese corazón de juntar, como dice, a todos aquellos israelitas de aquel entonces bajo sus alas como la gallina junta sus polluelos. Pero él también nota algo y es, el no quisiste, ¿verdad? Y yo creo que, mis queridos hermanos, todos nos hemos encontrado con esto.
Tenemos este deseo en el corazón de hablarle del Señor a alguna persona, a alguno de nuestros familiares, a alguno de nuestros compañeros de trabajo, alguna persona que por quien realmente tenemos una carga y hemos orado al Señor y le hemos pedido de nuevo y le hemos pedido gracia y de repente cada vez que intentamos compartir con esa persona, que tenemos una conversación con esa persona, nos encontramos con esta barrera. No quisiste, no, un corazón duro, ¿no? Um, Esa sí que es una situación que muchas veces desanima al evangelista, pero queridos, no hay que desanimarnos. Esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano no quiere escuchar el evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esa es la tendencia natural, así que no debemos sorprendernos por ello. Pero sí debemos más bien, de alguna forma, gozarnos porque nos damos cuenta que lo que el Señor nos ha dicho en la Escritura es verdadero, que Él conoce el corazón humano y que Él sabe cómo va a reaccionar la gente. Sin embargo, en este mismo texto en el que el Señor se lamenta, también hay esperanza, ¿no? Él dice en el versículo 35, primero esta parte difícil y fuerte, vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis, pero fíjese lo que dice ahí al final y esto para mí trae mucha esperanza en la labor del evangelismo, que dice, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces una y otra vez vamos a estar allí. Tal vez vamos a pasar años con una persona o con las personas de nuestra familia o con las personas de nuestro barrio y vamos a tener que ser insistentes y muchas veces vamos a encontrar corazones duros y barreras y argumentos y aún incluso rechazo y tal vez enemistad, pero el Señor nos pide simplemente que seamos fieles. Y fíjese que el Señor dice, habrá un tiempo en el que algunos van a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Conocí a un señor, él está más o menos por los 70 y tantos años, se llama Yossi. Y a Yossi lo conocí hace 2 años y un poquito más de 2 años. Y pues obviamente, ¿cuál era mi deseo? Compartir el evangelio con él, compartir el evangelio con su esposa. De por sí ellos experimentaron un milagro en su vida, literalmente un milagro. Su esposa no podía caminar, tenía un problema de cadera y una tarde un grupo de hermanas estuvieron orando por ella, por su salud, etcétera. Y a los pocos días esta señora se levantó de su silla y básicamente ha estado caminando desde entonces. Y obviamente nosotros glorificamos al Señor por eso. Y ella, al grupo de hermanas, les dice, ellos son mis ángeles. Pero bueno, eso nos abrió la puerta para compartir con ellos el evangelio. Y como les digo, ellos no son religiosos, son personas muy seculares. Es decir, aunque son judíos, no son personas religiosas para nada. Tal vez siguen algunas tradiciones, pero más o menos como algunos de los católicos de nuestra patria. Si van a la sinagoga, van una vez al año en alguna ocasión especial. Pero durante 2 años y un poco más el Señor nos ha dado la oportunidad de charlar una y otra vez y compartir el Evangelio. Y en algunas ocasiones hemos tenido conversaciones muy, muy duras, muy difíciles. Pero hay algo que ha ido ocurriendo en las vidas de ellos y es que aunque aún no son creyentes, ellos abren la puerta a tal manera que cada vez que tenemos una conversación, ahora casi que cada vez que charlamos, el que trae el tema de Jesús y la salvación es Yossi. Entonces, noten, aunque a veces ha sido difícil, de una u otra manera, progresivamente el Señor va ablandando sus corazones y les va mostrando su necesidad. Muchas veces van a pasar años, muchas veces va a ser mucho más difícil, pero sin embargo, lo que el Señor nos pide es que seamos fieles. Aunque muchas veces queramos ir con amor y con esta carga y tal vez incluso tenemos un plan y vamos a presentar un argumento y tal vez hemos estado meditando en alguna conversación con las personas con quienes hemos compartido y nos encontramos con un corazón que no quiere, un corazón que es duro, el Señor nos pide, sean fieles, continúen. El mensaje del Señor era precisamente así, era un mensaje insistente, era un mensaje enfocado y era un mensaje tan enfocado que las personas
por lo menos parcialmente tenían un entendimiento de lo que el Señor estaba diciendo. Volvamos a nuestro texto y miren en el versículo número 23. Entonces el Señor iba pasando por todas las ciudades y aldeas enseñando mientras iba hacia Jerusalén. Y fíjese la pregunta que aparece en el versículo 23. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Notan? Esa es una pregunta muy diciente. Es decir, la enseñanza, la predicación del Señor era entendible hasta cierto punto. O sea, la gente estaba entendiendo que el Señor estaba hablando acerca de salvación. Al punto que aquí hay una persona, no nos dice quién fue, solamente dice alguien le dijo o alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Tal vez la persona misma estaba pensando, y entonces yo, ¿cómo me voy a salvar? Así que, aunque fuera parcialmente, aunque fuera en parte, los que estaban escuchando todas estas enseñanzas estaban entendiendo que el Señor estaba predicando acerca de salvación. Pero la pregunta de este personaje es interesante. Dice, ¿son pocos los que se salvan? Wow. Ah, en la respuesta del Señor dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otro texto muy similar, que está en Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14, el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Perdón, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, dice, y pocos son los que la hallan. Así que la pregunta que esta persona le estaba haciendo al Señor, una pregunta muy natural, pero son pocos los que se salvan. Queridos hermanos, yo creo que esa es una pregunta que también nosotros nos hacemos, ¿no? Ah, Señor, pero tan poquitos, ¿por qué tan poquitos? Señor, llevo años hablando con esta o esta persona, ¿por qué tan poquitos? El día de ayer, 22 de septiembre, cumplimos 3 años de haber salido de Colombia con nuestra familia. Y en este último mes hemos estado pensando un poco en lo que han sido esos 3 años. Miramos hacia atrás. Y esta pregunta está muy presente en nuestra mente, en nuestro corazón. 3 años en los que literalmente por la gracia de Dios el Señor nos ha permitido compartir el Evangelio con cientos y podríamos decir incluso con miles de personas a través de diferentes métodos. Aquellos que han leído nuestras cartas de oración saben que hemos participado de conciertos, hemos participado de campañas de literatura. Literalmente hemos llenado ciudades y pueblos con literatura evangelística, hemos tocado puertas, hemos charlado con la gente en la calle, con muchas personas hemos compartido el Evangelio y ha sido una gran bendición, una gran aventura, por decirlo de alguna forma, compartir el Evangelio con tantos y tantos y tantos. Pero hasta el día de hoy, la carga que hay en nuestro corazón es que comiencen nuevas congregaciones, ¿verdad? Pero nuestro deseo no es tomar personas que ya estén en una congregación y comenzar otra. Nuestro deseo es que haya personas que vienen a los pies del Señor. Después de 3 años hay solamente en este momento, digámoslo tangiblemente, una sola persona que ha venido a los pies del Señor y con quien hemos estado compartiendo la palabra a manera de estudios bíblicos y discipulado. Y esa pregunta hay en nuestro corazón. Entonces, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿No? Uno de los discípulos le pregunta al Señor en Mateo 19, dice, sus discípulos se asombraron en gran manera y le decían, recuerden en la conversación en que el Señor dice que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y entonces uno de ellos le pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? Jesús mirándolos les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, una vez más, a lo que el Señor nos llama es a ser fieles como instrumentos suyos en compartir la palabra, en proclamar el Evangelio. Pero recordemos que para nosotros es imposible, número uno, salvarnos a nosotros mismos, pero también número dos, para nosotros es imposible salvar a otro. Sin embargo, el Señor nos ha dado la tarea de compartir las buenas nuevas de salvación y lo que para nosotros es imposible, para Él es posible.
De por sí muchas veces vemos incluso como imposible la tarea de compartir el evangelio. A veces nos encontramos con ciertas personas que parecen como, wow, no, con esta persona va a ser imposible, pero vemos que por la gracia de Dios el Señor nos da palabras y nos abre una puerta, tal vez, no sé, en una conversación, en una reunión y de repente nos vemos compartiendo el evangelio con personas que de otra manera nos parecerían un tanto, ¿no? Temeros, no, nos sentiríamos temerosos o tal vez diríamos, no, esta persona es muy intelectual para mí o qué sé yo, diferentes situaciones. Así que lo que el Señor nos dice es, para ustedes es imposible, número uno, salvarse y salvar a otros, pero para Dios todo es posible. Entonces, en últimas, si volvemos a esta idea, es que la tarea finalmente o el fruto finalmente lo trae el Señor. Y por eso cuando esta pregunta le persona, perdón, esta persona le pregunta, perdón, la madrugada me tiene el cerebro al revés. Cuando esta persona le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor es una respuesta directa y es una respuesta un tanto compleja para ellos. Él les dice en versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces la respuesta del Señor no es, sí, van a ser poquitos los que se salvan, ¿no? Él les dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Ahora, esa palabra esfuércense es muy interesante porque alguno podría decir, pero ¿por qué tiene que esforzarse alguien en entrar por la puerta angosta? ¿No se supone que la salvación es por gracia, que mi esfuerzo personal no tiene absolutamente nada que ver? Es una palabra muy interesante en el texto. Así que viendo un poquito el idioma original, la palabra que aparece allí para esforzados es la palabra agonizomai. Agonizomai, eh, no se sientan intimidados, yo no sé griego, solamente tengo buenos diccionarios. Entonces la palabra agonizomai suena muy similar a una palabra que nosotros tenemos en nuestro idioma español, que es la palabra agonizar. Sin embargo, la palabra se puede traducir precisamente como eso, como esforzarse, como luchar para conseguir algo, como sufrir angustiosamente o desear algo intensamente. Y si nosotros la comparamos con esa palabra en español, agonizar, pues básicamente una persona que está agonizando es una persona que está perdiendo su vida. Y el agonizar es esa lucha intensa por aferrarse a la vida que queda, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre cuando una persona está agonizando. Está perdiendo su vida, pero está aferrándose desesperadamente a ese poquito de vida que queda en su cuerpo. Y es básicamente eso lo que creo yo que el Señor está diciendo cuando dice esforzados a entrar por la puerta angosta, es decir, tengan ese deseo, esa lucha, ese sufrimiento angustioso por aferrarse a la vida. Recuerden ustedes lo que dice Juan capítulo 1, versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, si nosotros vemos este texto de Juan 1:12 a la luz de agonizar, de esforzarse por entrar a la puerta, por entrar por la puerta estrecha, este aferrarse a la vida, lo podemos entender de una manera un poco distinta. Fíjense que algunas veces usamos en nuestra jerga cristiana, lo que se ha desarrollado como vocabulario cristiano, la gente dice, acepta al Señor en tu corazón. Bueno, yo creo que esa no es una frase bíblica, porque por ninguna parte la palabra de Dios dice que aceptemos al Señor. Aceptar, yo creo que es un tanto incluso denigrante, porque es como, ok, yo acepto, entonces, no. Lo que dice Juan 1:12 es, más a todos los que le recibieron. Y creo que conlleva una idea muy similar a la que el Señor está predicando aquí cuando dice esforzados por entrar por la puerta estrecha. Es aférrense a la vida. Y cuando una persona se da cuenta que está tan perdido, ¿verdad? Que va a ir eternamente al infierno, separado de Dios, apartado de Dios. Cuando una persona realmente entiende eso, no simplemente va a aceptar al Señor,
esa persona va a aferrarse al Señor, va a recibir a Cristo con los brazos totalmente abiertos, va a tomarse de aquel que es su única esperanza. Y entonces cuando nosotros vemos ese agonizar para entrar por la puerta estrecha, eso es algo que solamente puede entender aquel que está a punto de morir, aquel que ve la inminencia de la muerte. Y en el evangelismo, o más bien, cuando una persona entiende el evangelio, es algo muy similar. En otras palabras, no habrá una persona que literalmente daría lo que fuera por un vaso de agua si no es una persona que está muriendo de sed, literalmente muriendo de sed. No habría una persona que agonizaría, que quiere aferrarse a la vida, sino es una persona que entiende que está a punto de morir, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vemos el Evangelio de esta manera, por eso podemos ver que hay muchas personas hoy día que llenan las iglesias, y de eso vamos a hablar en un momento, que son falsos convertidos, que son simplemente personas que hicieron un ritual, que llenaron una tarjeta en una iglesia, que oraron una oración, pero que no hay fruto en sus vidas. Así que son personas no salvas, son personas que disfrutan del tiempo con la congregación, de las cosas que se hacen en la congregación, pero no son salvas, no son personas que fueron quebrantadas en su corazón por causa de su pecado, por causa de ofender a Dios, y entonces al darse cuenta de la ira del Padre que está sobre ellos, se aferraron a su única esperanza, que es Cristo Jesús. Y en este momento quisiera llamar la atención a todos aquellos que estén aquí, no interesa cuántos años han estado en la congregación. Eso es precisamente lo que debe ocurrir en la vida de cada ser humano. Y quisiera que piensen de manera muy personal, porque eso es precisamente lo que Jesús está haciendo aquí en este texto. Vamos a notar en un instante, incluso leámoslo nuevamente desde el versículo 24. Vamos a notar que cuando la pregunta que le hacen a él, el Señor confronta directamente. Él no dice, hay personas que tienen que esforzarse. Él habla directamente a ellos, les dice esforzados. ¿A quién le está hablando? A esa misma persona que le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Miren en el versículo 25. Él dice después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, fíjense que el Señor lo está haciendo personal, le está hablando a la persona que está justo enfrente de él. Cuando empieces a llamar a la puerta diciendo, ábreme, Señor, ¿qué va a decir el Señor? Apartados de mí, yo no los conozco. El Señor confronta directamente a las personas en su estado apartado de Dios. En el versículo 26 hace exactamente lo mismo. Dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. El Señor no se va por los laditos a ver cómo acomoda las cosas para que la persona que está justo enfrente de él no se ofenda porque quiere seguir con la relación y quiere tenerlo como amigo, ¿no? El Señor va directamente, y esa es la manera como él hace evangelismo. En otras palabras, él está confrontando a la persona. Ahora, su objetivo obviamente no es tener un argumento con la persona, ganarle una discusión o hacerle sentir mal su argumento, su deseo y la carga que hay en el corazón por estas personas cuando les dice directamente, cuando comencéis a decir, cuando estéis golpeando a la puerta, esforzados por entrar por la puerta estrecha, es ir directamente al corazón de estas personas. Así que la motivación no es ganar, no es estar un poco más arriba, no es mostrarles cuánto sabe, sino mostrarles su situación, la situación de realidad en la que se encuentran. Amén. Y entonces por eso una persona, ningún ser humano podrá entrar por esa puerta si no agoniza, como dice David allá en el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es ese corazón ese corazón que está quebrantado por causa del pecado, por causa de haber ofendido a Dios, es ese corazón el que agoniza, el que quiere aferrarse a la vida. Es ese corazón el que entiende que la muerte y la ira de Dios está sobre él y que necesita desesperadamente un Salvador. Y ese es precisamente el objetivo del Señor cuando les dice, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Amén. Muchos procurarán entrar, dice, y no podrán.
¿Por qué? ¿Por qué procurarán? Porque intentarán salvarse por sus propios medios, pero es imposible que ellos se salven. Y entonces continuamos ahí en el versículo 25. El Señor dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no los conozco, ¿no? Entonces, hay un tiempo que es propicio para la salvación. Vayan conmigo por un instante, por favor, a segunda a los Corintios capítulo número 6. Eh, versículos 1 y 2. Y lo que dice Pablo allí es muy diciente. Capítulo número 6, segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, versículos 1 y 2. El Señor dice a través de su palabra, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense que hay mucha gente que puede recibir en vano la gracia de Dios. Es decir, es lindo, es una linda enseñanza. Wow, qué historia tan increíble. Pero ¿qué dice? Versículo número 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es precisamente lo mismo que el Señor está diciendo allá en Lucas. El día de salvación es hoy, es aquí, es ahora. No hay que dejarlo para mañana, no hay que dejarlo para después, porque habrá un día en que el padre de familia cierre la puerta y entonces comenzaréis a golpear y decir, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué va a decir el Señor? No sé de dónde sois. En últimas, si es una persona que no tenía una relación con Dios, ¿por qué ahora quiere entrar al reino de Dios? ¿Entienden? A veces cuando uno comparte las buenas noticias con una persona en la calle, ellos no quieren saber de Jesús, pero sí quieren ir al cielo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿a qué cielo quiere ir? Porque el cielo no existe si Jesús no está ahí, ¿no? Ese cielo que se inventaron los griegos, no, el cielo que es como como neblina en el que no se ve nada y tal vez por allá de fondo se escucha como música angelical, ¿no? O ese cielo en el que uno recibe alitas, un vestido blanco y un cinturón de oro y un arpa, y no está como para toda la eternidad mirando así para el cielo. Ese cielo no existe. ¿No? O ese cielo paradisíaco en el que las personas simplemente van a vivir en supuesta paz y armonía y todos somos uno y estamos unidos con la naturaleza. Ese cielo no existe. El cielo solamente existe si Cristo está ahí. Por eso en Juan capítulo 14, ¿qué les promete el Señor a sus discípulos? Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Así que cuando uno comparte el evangelio y hay personas que dicen, sí, yo quiero ir al cielo, pero no me interesa Jesús, pues realmente no van a ir al cielo. ¿Y por qué una persona quería ir al cielo de Dios si no quiere aceptar a Dios? Entonces precisamente habrá un momento en que las personas estén diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él les dice, pero yo no sé de ustedes de dónde soy. Es decir, no los conozco. Es decir, no teníamos una relación. Ilustrémoslo de esta forma. Yo sé que en sus barrios, en cada uno de los barrios donde cada uno de ustedes viven y aquí en donde yo vivo, hay personas que tal vez hemos visto una o dos veces en el tiempo que hemos estado viviendo allí. No sabemos quiénes son, no los conocemos. Imagínese esto, un día esa persona llega a la 1 o 2 de la mañana a golpear a su casa. Y usted sale por la ventana así con los ojos un poco adormilados y se da cuenta que la persona está a la puerta de su casa y tiene un montón de maletas, ¿no? Llenas de ropa y tal vez tiene un armario y tiene algunos muebles. Y le dice, vecino, ábrame que quiero entrar a vivir en su casa. Usted le va a decir, ¿qué? Pues si yo a usted ni lo conozco. Eso será algo muy similar a lo que el Señor está diciendo aquí en el Evangelio. En ese momento habrá personas que van a decir, Señor, Señor, déjame entrar. ¿Qué les va a decir el Señor? No sé de dónde son ustedes, ¿no? Y entonces, ¿qué van a decir? Versículo número 26. Entonces comenzaréis, ¿no? Una vez más, el Señor va directo a ellos. Le está hablando precisamente a aquellos que le preguntaron. Son pocos los que se salvan. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste.
Entonces quisiera anotar dos cosas que hay en este versículo. Mis queridos, yo sé que la mayoría de nosotros queremos ser lo más sabios posible y hablar con mucha gracia a las personas, y eso está bien. Pero nunca tomemos por decepción o por fracaso cuando al predicar el evangelio una persona se ofende y se molesta con nosotros. Aquí el Señor está hablando directamente a una persona. A esa persona que le está preguntando, a ese grupo de personas le está diciendo, ustedes van a comenzar a decir, delante de ti hemos comido y bebido, pero son ustedes los que no son conocidos por Dios. ¿No? Muchas veces tememos ir directamente a la persona y a veces nos frustramos porque de repente en una conversación una persona se molestó y nos vamos diciendo, no, algo hice mal. Mire esa persona cómo reaccionó y queridos, eso es algo natural, eso es algo que va a pasar. Ahora, obviamente nuestro objetivo no es ofender a las personas, es predicarles la verdad y predicarles en amor. Pero definitivamente, y es inevitable que algunas personas reaccionen hostilmente, negativamente, y no debemos tomar eso como un fracaso en nosotros. De por sí, nosotros seguimos siendo instrumento del Señor y probablemente en algún momento tendremos otra oportunidad para hablarle a la misma persona y tal vez esa misma persona se va a volver a molestar con nosotros. Y tal vez alguna vez va a decir, ¿sabe qué? No quiero siquiera tener su amistad. Y está bien. No lo veamos como un fracaso, ni mucho menos como una frustración. Si no, pregúntele a los profetas cómo les iba. Cómo les iba a los profetas con el mismo pueblo de Israel, con los reyes. El mismo Señor Jesús dice en uno de los textos, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿No? Entonces, mis queridos, no debemos enfocarnos en que solamente las personas nos vean como sus amigos. De por sí que rápidamente hemos visto un cambio en nuestra cultura, en la cultura occidental que se supone, digámoslo así, una cultura cristiana o cristianizada. Vemos cuán rápidamente se está volteando y está viendo a los creyentes bíblicos, evangélicos, ¿no? Como personas malas. Ya no es simplemente, no, esos locos que predican o no, ahora se está negativizando de una manera bastante rápida. La fe, el creyente, las iglesias, lo que en algún momento para muchos en Occidente eran los buenos cristianos que hacían buenas obras, que hacían hospitales, que ayudaban personas en rehabilitación y cosas por el estilo. Hoy en día los cristianos son personas negativas, son personas malas. En algunos lugares, en artículos de periódico, incluso se nos ha comparado a los creyentes en Cristo Jesús con los musulmanes radicales y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque hay un cambio que se está dando muy rápidamente en la cultura y probablemente esto tiene que ver con todas aquellas cosas que dice la escritura acerca de la persecución y cosas por el estilo. Pero volvamos aquí al punto. Entonces, no debemos temer el ser directos y el predicar la verdad, porque la verdad será la verdad para siempre y no podemos cambiarla, no podemos diluirla, tenemos que predicar así. Muchas veces nos costará, muchas veces tal vez habrá un rechazo directo y total, pero es precisamente a eso a lo que el Señor nos llama, a seguir siendo fieles, a seguir amándole y obviamente a seguir pidiendo sabiduría y gracia para predicar. Versículo 26 dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Entonces, para ellos el mensaje era directo. Muchas de estas personas que están preguntando allí, Señor, pocos son los que se salvan. Muchos de ellos habían seguido a Jesús tal vez por largo tiempo. Habían estado detrás de Jesús de un lado para el otro. Habían escuchado las enseñanzas del Señor, pensaban que las enseñanzas del Señor eran muy bonitas y como dicen aquí, pero si comimos y bebimos delante de ti. Estos eran los que decían, uy, vamos detrás de Jesús porque Él da pan y peces gratis, sana enfermedades, ¿no? Y algunas de las cosas que dice son cosas bien bonitas. Hermanos, esto es un mensaje directo también para la iglesia. Hay muchos que han comido y bebido delante del Señor en la iglesia. Hay muchos que han gozado de estar en medio de iglesias, de creyentes. Hay muchos que han nacido en hogares cristianos. Pero mis queridos,
quiero decirles con todo mi amor y con las mismas palabras del Señor, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Agonicen por aferrarse a la vida. Si no hay un momento en que recuerden que hubo un nuevo nacimiento, que hubo un quebrantamiento por el pecado y por ende un aferrarse a Cristo como único Señor y Salvador, es urgente que hoy mismo vayamos al Señor. Porque no se trata de cuántos años estuvimos en la congregación, cuántas sillas acomodamos en el salón principal, cuántas aromáticas servimos. Ay, cómo extrañamos eso, ¿no es cierto? No se trata de cuántas escuelas dominicales enseñamos, no se trata de absolutamente ninguna de estas actividades. El Señor enfoca esto en una relación única, exclusiva, personal con el Señor. Que no haya muchos que van a decir, Señor, pero si yo estuve en la iglesia, pero si yo participé, pero si yo tomé del pan, tomé de la copa, yo oraba, yo cantaba, Señor, déjame entrar. ¿Qué dice el Señor? Versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Wow, eso sí que debió ser una frase muy fuerte. Recuerden que el Señor no está usando estas palabras como si estuviera hablando de terceros. El Señor está hablando de ese grupo que está justo frente a Él, que le está preguntando si son pocos los que se salvan. El Señor les está diciendo a ellos que Dios les va a decir en algún momento, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, decirle a esto a un israelita, a un descendiente de Abraham, a un judío, ¿no? A una persona que, a algún religioso, hacedor de maldad, ¿yo? No, pero ¿por qué me dice esto Jesús? Yo no soy un hacedor de maldad. En otras palabras, vuelvan ahí en Lucas 13. Noten lo que dice al principio del capítulo y el Señor usa más o menos la misma estrategia. Dice allí, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, probablemente estos galileos eran algunos revoltosos. No, a los galileos siempre se les veía como rebeldes, guerrilleros, etcétera. Y dice que Pilato había tomado un grupo de estos que los mismos judíos veían como gente pecadora y mala. Y dice que Pilato los había sacrificado y los había matado y había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios. Y entonces fíjese que Jesús les responde. Versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3, os digo, no. Y fíjese, una vez más, el Señor va directo a ellos y les habla no como a terceros, sino como a ellos. Les dice, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, usted piensa que, no, cuando nosotros hablamos de maldad, de hacedores de maldad, de pecadores, la gente normalmente piensa en el más malo de todos, ¿no? En el asesino, en el violador, en Hitler, en qué sé yo, ¿no? En los jefes guerrilleros. Uy, esos sí son malos. El Señor dice, no. Más bien, si tú mismo no te arrepientes, pereceréis igualmente. Recuerdo lo que Javi nos estaba contando el domingo acerca de estas personas que intentaron hacerle un fraude por teléfono y cuando esta persona mencionó a Dios, lo que Javi le dijo fue, yo sé que usted me va a hacer un fraude y si usted no se arrepiente se va a ir al infierno. Uy, hermano Javier, pero ¿cómo le va a hablar así de feo a una persona? Mis queridos, esa es la verdad. Javier está usando las palabras de Jesús. Si no te arrepientes, vas a perecer igualmente. Y eso es precisamente lo que Jesús le estaba hablando a estas personas que probablemente con un interés muy genuino preguntaban, pero ¿quién va a ser salvo? El Señor les dijo, hacedores de maldad, a ustedes. Si no se arrepienten, aunque golpeen a la puerta en aquel día, la puerta va a estar cerrada, el Señor les va a decir, no los conozco, y les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Termino leyendo versículo 28 y 29. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Este era un mensaje directo para Israel.
En el Antiguo Testamento, en Isaías 64, el Señor habla algo muy similar. Les dice que iba a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era pueblo, y aquellos que no eran su pueblo le iban a llamar su Dios, él les llamaría su pueblo. Así que está hablando de los gentiles, como dice acá, vendrán del oriente, el occidente, el norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquellos que eran los hijos del reino, ¿no? Iban a ser excluidos, es decir, el pueblo de Israel. Así que probablemente muchos estarán pensando, bueno, hermano, ¿y cómo aplicamos nosotros esto? Bueno, mis queridos, nuestra labor es la labor de ser fieles. Nuestra labor es la labor de proclamar el Evangelio. Nuestra labor es la labor de aprender más la Escritura de manera que podamos tomar de muchos diferentes lugares y en diferentes perspectivas para proclamar las buenas nuevas. Nuestra labor es no desanimarnos aunque veamos que son pocos los que entran por la puerta estrecha, porque el Señor quiere dar la oportunidad a todos de escuchar la palabra de Dios de manera que puedan ser salvos. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, por favor, y vamos a leer algunos versos antes de terminar. Romanos capítulo 10, versículo número 17 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Romanos capítulo 10, versículos 17 al 20. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Mis queridos, hoy en día el Evangelio se ha escuchado casi que en cada rincón de la tierra. Aún hay algunos rincones, algunos lugares que llamamos no alcanzados, pero la palabra se predica a través de muchos y diferentes medios. Pero a pesar de que ya esté en casi toda la tierra, tenemos que seguir compartiéndola porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mis queridos, la labor del creyente es la labor de ser fiel con el evangelismo, la labor de estar enfocados. Todos nosotros sabemos lo que es el evangelio. No necesitamos inventar nada nuevo. Simplemente necesitamos usar todo aquello que el Señor nos da para que aquellos que no han escuchado o que no han creído escuchen y entonces puedan tener fe, pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay unas palabras de Jesús en Isaías 64, del Señor en Isaías 64, que Jesús luego repite más adelante. Dice, todo el día he estirado mis brazos, he abierto mis brazos a un pueblo rebelde. Queridos, nosotros hoy somos los brazos del Señor. El Señor aún está extendiendo sus brazos a un pueblo, a una nación, a una familia, a unos compañeros de trabajo, a un barrio, a una esposa, a unos hijos rebeldes y duros de corazón. Pero nosotros somos esa extensión de los brazos del Señor. El Señor nos ha enviado a ser embajadores, el Señor nos ha enviado a ser representantes de Él, el Señor nos ha enviado a ser ministros de reconciliación. El Señor fue convertido, fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y esa justicia tiene que alumbrar a los ojos de aquellos que están en la oscuridad. Así que ánimo. Conocemos las descripciones del Evangelio, conocemos los resultados del Evangelio, conocemos las situaciones y los contextos en los que el Evangelio se tiene que dar. El Señor simplemente nos llama a que seamos fieles, a que sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación, a que nos gocemos de las buenas nuevas de salvación, como le dice Pablo a Timoteo, a que echemos mano de la vida eterna y que sigamos entonces animados en la labor a la que el Señor nos ha llamado a seguir predicando el Evangelio de salvación. El Señor les bendiga y espero que estas palabras hayan cabida en sus corazones. Vamos a orar. Padre Santo, agradecidos estamos en el día de hoy, Señor, porque vemos, Señor, el ejemplo precioso
de nuestro gran pastor, de nuestro gran Salvador, al predicar la palabra con denuedo, con valentía, con valor, con gracia, con palabras directas, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser fieles. Te pedimos que nos ayudes a estar enfocados en aquello a lo cual nos has llamado, Señor. Recordar así como Jesús, mientras que llegaba hasta Jerusalén para convertirse allí en el sacrificio único y perfecto por los pecados del mundo, él aprovechaba cada segundo y cada momento y cada lugar en el que estaba para compartir las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a tener ese mismo enfoque, Señor. Ayúdanos a ver las puertas que nos abres. Ayúdanos a ser sensibles a las situaciones en las cuales nos estás poniendo para predicar el Evangelio. Y te damos gracias, Señor, pues nos has llamado a nosotros, seres imperfectos, para llevar las buenas nuevas del reino. Pero también sabemos, Señor, que mientras estamos en esta tierra y mientras caminamos con Jesús, tú sigues perfeccionando la obra en nosotros. Sabemos que no nos dejas solos, pues tú prometiste estar con nosotros aún hasta el fin del mundo. Sabemos que aunque la tarea es imposible en nuestra carne humana, tú nos has dado tu espíritu, Señor, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos diga qué decir. Nos has capacitado con dones espirituales para edificar a la iglesia y para llevar a otros a Cristo. Y Señor, toda la labor, Señor, depende de ti. Así que sabiendo que tenemos tanto que hemos recibido de ti, Señor, ayúdanos a predicar esta noticia, Señor, para que aquellos que están a punto de morir se aferren a la vida y vengan a Cristo Jesús para salvación. Te damos gracias en su santo y precioso nombre. Amén.